Hola, aquí en la primera parte de la lección 41 del curso de geometría. Vamos a comenzar esta lección con esta definición que nos habla de lo que son las diagonales de un polígono convexo. Pueden haber diagonales también de polígonos cóncavos, pero esos no nos interesan. Ese tipo de diagonales no son tan importantes. De más de 3 lados. O sea, los polígonos para los cuales vamos a definir, polígonos convexos para los cuales vamos a definir diagonales son de más de 3 lados, porque usted verá que para triángulos, los polígonos de 3 lados, no hay diagonales. ¿Okay? Pues dice que son los segmentos que se extienden desde cada vértice del polígono hasta cualquier otro vértice del polígono no consecutivo, o sea que no sea el vértice que sigue al vértice que estemos considerando en ese polígono convexo. Por ejemplo, miren, aquí tenemos un cuadrilátero, un polígono de 4 lados. Y vamos a tomar el vértice A. Podríamos haber tomado cualquiera de los otros 3 vértices y el análisis es el mismo. Fíjense que los vértices adyacentes a ese vértice A en ese cuadrilátero son el D y el B sigue inmediatamente después. Este sería uno no consecutivo, el vértice no consecutivo. Pues este segmento que va desde el vértice A hasta el vértice C sería una diagonal, una de las diagonales de ese cuadrilátero, específicamente desde el vértice B. El mismo análisis podemos hacer desde el vértice D, desde el vértice C, desde el vértice B. ¿Okay? Aquí tenemos ahora un pentágono, un polígono que es un pentágono. Y fíjense que también estos polígonos que estamos considerando aquí, este y este, que vamos a discutir ya mismito, son convexos. O sea, ninguno de los ángulos es de más de 180 grados. ¿Ven? Pueden haber polígonos de cóncavos y tienen también, como vamos a ver, sus diagonales, pero no son las que nos interesan. Fíjense en este pentágono, ¿verdad? Convexo, tiene 5 lados y estamos considerando aquí también el vértice A, pero el análisis que vamos a hacer con el vértice es el mismo que podemos hacer desde cada uno de los otros 4 vértices de ese pentágono. Fíjense que desde el vértice A, los vértices adyacentes serían el B y el E, así que no podemos trazar, ¿verdad? Porque si trazamos un segmento desde A hasta eso, pues sale el mismo lado del polígono que tenemos. Tenemos que considerar el vértice D, que no es consecutivo, ¿ves? Con el vértice A, y el vértice C, que no es consecutivo con el vértice A. Pues estos dos segmentos, desde aquí hasta aquí, y este otro segmento desde aquí hasta aquí, serían diagonales de ese pentágono desde el vértice A. Fíjense que en este caso, en vez de una, hubo 2 diagonales desde el vértice A. Si usted hace el análisis también desde el vértice B, desde el vértice C, desde el vértice D o desde el vértice E, verá que es lo mismo. Salen 2 diagonales. Vamos a poner este hexágono. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Así que efectivamente es un hexágono. Y vamos a considerar en este caso el vértice D. Pues fíjense que los vértices adyacentes, no consecutivos, consecutivos más bien, con el vértice D sería el C y el E. Los no consecutivos serían el B, porque no hay que pasar por uno antes de llegar a él, el A y el E, el F, perdón, este es el vértice F. Voy a quedar aquí, que este es el vértice F. Muy bien. Pues fíjense que ahí salen 3 segmentos a partir del vértice D hasta esos 3 vértices no consecutivos con D. Este y este. Pues esos 3 segmentos serían 3 diagonales de ese hexágono convexo, ¿verdad? Desde el vértice D. Fíjense que en este caso salieron 3 diagonales. Y lo mismo ocurriría si usted hace el análisis desde cada uno de los otros 5 vértices de ese hexágono. Aquí tenemos ahora un heptágono, un polígono de 7 lados. Vamos a decir, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, efectivamente. Pues estamos considerando aquí el vértice C. Y fíjense que desde ese vértice C, el mismo análisis se puede hacer para cualquiera de los otros 6 vértices en ese heptágono. Fíjense que los vértices no consecutivos, que no son consecutivos con C, serían el A, el G, el F y el E. Porque el D, fíjense que es consecutivo, y el C, fíjense que es consecutivo. ¿Verdad? Pues fíjense, estos segmentos que van desde C hasta los vértices no consecutivos al vértice C en ese heptágono serían diagonales de ese heptágono desde el vértice C. Fíjense que salieron 1, 2, 3, 4 diagonales, ¿verdad? Así que esos 4 segmentos serían diagonales de ese heptágono, de ese heptágono convexo, desde ese vértice C. Bueno, vamos a notar lo siguiente. Fíjense que en este cuadrilátero obtuvimos nada más que una sola diagonal desde ese vértice, y lo mismo ocurría desde cada uno de los otros 3 vértices. Una sola diagonal sale. Pues mire, como desde cada vértice
sale una diagonal. Fíjense que si yo cojo el número de lados del polígono, que son en este caso son 4 y el resto 3, me da ese 1. Sale una diagonal desde cada vértice. Aquí desde el vértice A obtuvimos 2. Y fíjense que ese 2 yo no puedo pensar que es el número de lados del polígono, que en este caso eran 5, porque este es un pentágono, menos 3 también. Aquí, en este hexágono, fíjense que el número de diagonales desde el vértice D, y eso ocurre desde cada uno de los 6 vértices, como ocurre con el vértice D, salen 3 diagonales. Y fíjense que sale, si yo resto 6, que es el número de lados que tiene ese hexágono, menos 3 también. Fíjense. Y finalmente, en este heptágono, el número de diagonales que sale desde cada vértice es 4. 1, 2, 3 y 4. Y fíjense que lo podemos obtener restando el número de lados, que es 7, menos 3. Así que no sospechamos que efectivamente el número de diagonales que puede salir desde cada vértice de un polígono convexo de n lados es n menos 3 diagonales, ¿verdad? Pues esa es la observación que tenemos aquí. Observe que las n3 diagonales que pueden salir desde cada vértice de un polígono de n lados dividen ahora, vamos a ver esta otra cosa, a ese polígono convexo en n menos 2 triángulos cuyos interiores, los interiores de esos triángulos, constituyen el interior del polígono original. O sea, forman de todos ellos el interior del polígono original. Fíjense, aquí había una diagonal desde cada vértice, ¿verdad? Y se forman, miren, 2 triángulos. Este que está aquí y este otro que está aquí, ¿verdad? 2 triángulos. Bien. Aquí fíjense que hubo 2 diagonales desde cada vértice y se forman 1, 2, 3 triángulos, ¿verdad? Este que está aquí, este que está aquí y este que está aquí, ¿verdad? Aquí hubo 1, 2, 3 diagonales, ¿verdad? Y se forman, fíjense, 1, 2, 3, 4 triángulos dentro del interior de ese polígono convexo, con considerando esas diagonales como lados de esos triángulos, ¿verdad? Además de los lados del mismo polígono también se consideran lados de esos triángulos de los que estamos hablando ahora. En este otro, fíjense que se dividió el polígono original usando esas diagonales, esas 4 diagonales que salieron, en 5 triángulos. Miren, uno aquí, otro aquí, mírenlo aquí, otro aquí, mírenlo aquí, otro aquí, mírenlo aquí, y otro aquí, mírenlo aquí. Y fíjense que son 1, 2, 3, 4, 5. Fíjense que aquí fueron 2, aquí fueron 3, aquí fueron 4, aquí fueron 5. Y fíjense que ese número de triángulos que se puede formar, si aquí son 2, yo lo puedo sacar pensando, en vez de restar 4 menos 3 para sacar el número de diagonales que sale desde cada vértice, puedo pensar 4 menos 2. Aquí salieron 1, 2, 3 triángulos. Pues puedo pensar 5 menos 2, 3 triángulos. Aquí salieron 1, 2, 3, 4 triángulos. Puedo pensar 6, que es el número de lados de ese polígono, menos 2, menos 2, 4 triángulos que salen, ¿eh? Y aquí que son 7 lados, puedo pensar que el número de triángulos que salen es 7 menos 2. 7 menos 2 es 5, y fíjense que efectivamente salen 1, 2, 3, 4 y 5. Así que fíjense que volvemos a hacer esta observación. Observen que las n menos 3 diagonales que salen desde cada vértice de un polígono convexo de n lados, dividen a ese polígono convexo en n menos 2 triángulos cuyos interiores constituyen el interior del polígono original. Bueno, pues vamos a observar ahora lo siguiente. Vamos a considerar este heptágono, este polígono que tenemos aquí, de 7 lados. ¿Okay? Y vamos a sumar los ángulos, las medidas de los ángulos de esos 1, 2, 3, 4, 5 triángulos que se forman usando las 1, 2, 3, 4 diagonales que salen desde, digamos, desde el vértice C con los lados del heptágono original. Fíjense, si sumamos las medidas de los ángulos
los triángulos así formados, fíjense, no estamos considerando el hectágono, ¿verdad? Pero el mismo análisis podemos hacer para el cuadrilátero, para el pentágono, para el hexágono. Vamos a poner el pentágono. Vamos a coger este primer triángulo que aparece aquí a la izquierda. Si yo sumo las medidas de esos ángulos, pues sería la medida de este ángulo B, la medida de ese ángulo B, más la medida de este otro ángulo que está aquí, de este ángulo en este triángulo, que sería el BAC, medida del ángulo BAC, más la medida del tercer ángulo de ese triángulo, que sería este que está aquí arriba, ¿verdad? El BCA. El ángulo BCA. Cogimos ahí la suma de las medidas de estos tres ángulos, de este primer triángulo que está aquí. ¿Okay? Vamos a poner ahora la medida de los tres ángulos, este y este, de este segundo triángulo que tenemos, ¿verdad? Se va a poner ahora la medida del ángulo CAG, más la medida del ángulo CAG, más la medida del ángulo AGC, más la medida del ángulo, este que está acá arriba, GCA. Más, y tomamos ahora las medidas de los ángulos de este tercer triángulo que se formó aquí. El CGF, ángulo CGF, más, es la medida de este ángulo, ¿verdad? Vamos a parar esto un poco más la medida de ese ángulo, más la medida de este otro ángulo. El GFC, y más la medida del tercer ángulo de este triángulo que estamos considerando aquí, que es este que está aquí arriba, ¿verdad? Este que está aquí, el FCG, ángulo FCG. Ahora vamos a poner las medidas del cuarto triángulo que se formó, este que está aquí, más la medida del ángulo. ¿Sí? La medida del ángulo. Ajá. El primer ángulo en este cuarto triángulo va a ser este que está aquí, está en F, ¿verdad? El CFE, más la medida del ángulo, este que está aquí, en este cuarto triángulo, que sería el FEC, más la medida del tercer ángulo de ese cuarto triángulo, que sería este que está aquí arriba, ¿verdad? El ECF. Y finalmente, vamos a dar las medidas de los tres ángulos de este último triángulo que tenemos aquí, que sería la medida de este primer ángulo que está aquí, el CED, más la medida del segundo ángulo de ese quinto y último triángulo que estamos considerando, y el segundo ángulo de este quinto y último triángulo que estamos considerando sería este, ¿verdad? El ángulo que tiene vértice en D, más finalmente la medida del tercer ángulo de ese último triángulo que tenemos aquí, que sería este que está aquí arriba, sería el DCE. ¿Ven? Y ahí lo tenemos. Hemos tomado las medidas de los ángulos de esos 5 triángulos en que quedó subdividido ese hectágono original. Y vamos a ver qué nos produce, qué nos totaliza esa suma en la segunda parte de esta lección, que continuamos ya mismo. Nos vemos entonces.